Buenas noches, soy Mariela Giraldo, hago parte del equipo de Mujeres Clave de Dream in Action, una empresa de consultoría donde acompañamos a personas y organizaciones a evolucionar desde adentro, alineando cultura, liderazgo y estrategia. Nuestro enfoque en Dream in Action se centra en la integración de la experiencia social, la gestión emocional y la experiencia corporativa, lo que nos permite diseñar procesos de cambio cultural, productividad y sostenibilidad personalizados y efectivos. Hoy les damos la bienvenida a la masterclass de las barreras invisibles a las fortalezas auténticas. Pero antes de iniciar con la masterclass, les cuento que como parte de nuestro compromiso con tu crecimiento, hoy tenemos dos regalos muy especiales. El primero es que entre las personas que se queden hasta el final, rifaremos dos mentorías de 2 sesiones cada una. Serán espacios virtuales en el que cada ganador estará con una de nuestras mentores expertas de Dream in Action. Las mentorías son una gran oportunidad de conversar sobre tus desafíos, sobre tus objetivos con una profesional experimentada y recibir orientación personalizada para impulsar tu crecimiento. Así que si estás listo para invertir en ti mismo y aprovechar esta oportunidad, quédate hasta el final y participa en el sorteo. Bueno, les hablé de dos regalos para hoy. El segundo es que durante este espacio, más o menos en el intermedio de la masterclass, se unirá una invitada muy especial, Ana Cristina Zuluaga. Ella es la autora del libro Liderazgo Azul, una obra que invita a liderar desde el ser y a transformar tu impacto personal y profesional. Ana Cristina nos obsequió un libro para rifarlo en este espacio con las personas que se queden hasta el final. Querido público, así que luego de compartirles estas dos grandes sorpresas, es el momento de disfrutar de la masterclass que llamamos De las barreras invisibles a las fortalezas auténticas. En este espacio aprenderemos a entender en realidad qué es ese vidrio invisible que se siente, que nos limita, que nos hace sentir llenos de miedos e inseguridades. Aprenderemos a transformar esas barreras que nos frenan en la fuerza que nos impulsa, que nos permite avanzar. Y aprenderemos también sobre qué es lo importante que debemos tener en cuenta al definir y al implementar una estrategia comercial y a entender cuáles son esos pasos a seguir para hacer una negociación exitosa. De estos y de muchos temas más nos estará hablando hoy Yasmín Sosa Moreno. Yasmín es máster en gerencia de mercadeo y gestión comercial con más de 25 años liderando equipos comerciales y estratégicos y acompañando empresas que quieren crecer, pero que muchas veces chocan contra un vidrio invisible. Una mujer que ha dedicado su vida a transformar equipos, organizaciones y líderes. Jazz, qué rico tenerte en este espacio. Bienvenida. Mi Tienes el Jazz, tienes el micrófono micrófono. en silencio. Jazz, tu micrófono sigue en silencio. ¿Lo puedes desactivar, porfa? Ya, perdón. Ahí te Bueno, escuchamos buenas perfecto. noches. Listo, buenas noches para todos. Muchas gracias, Mariela, por esa presentación. Muchas gracias por este espacio. Para mí es un honor estar aquí y tenerlos a ustedes aquí. Agradezco profundamente este espacio y el tiempo que ustedes han decidido dedicar en esta conversación. Antes de iniciar, yo quiero pedirles un favor y es que me dejen hacer una oración para entregar esta conversación que vamos a tener a Dios. Señor, gracias por permitirme estar aquí hoy. Pongo en tus manos este espacio, mi voz y cada palabra que voy a compartir. Te pido sabiduría para expresar con claridad lo que has puesto en mi corazón, que cada mensaje llegue con propósito y transforme vidas. Te entrego nuestras barreras invisibles y te pido que las conviertas en fortalezas auténticas. Amén. Bueno, Mariela, después de entregar este espacio a Dios,
quisiera ya empezar esta conversación tan bonita que tenemos el día de hoy. Bueno, ¿para qué estamos aquí hoy? ¿Cuál es el motivo que nos trae? Y es para ver las barreras que no siempre se ven, para poder entender cómo convertirlas en fortalezas visibles, para conectar la estrategia, liderazgo y la operación comercial en uno solo y para que salgas de aquí con ideas accionables que puedas implementar. Bueno, esas barreras invisibles que todos hemos tenido y que todos hemos sentido ese vidrio invisible, que tú sabes que tienes talento, pero algo no avanza. El equipo trabaja, pero no tenemos resultados. No se refleja el esfuerzo que estamos haciendo realmente en las acciones que estamos viendo. La empresa siente que falta algo y no sabe exactamente qué es. El vidrio invisible, ¿qué puede ser? Puede ser o puede representar creencias que tenemos, que las creencias que son todo eso que tenemos nosotros en nuestra mente y que lo damos por cierto. O pueden ser estructuras de cómo tenemos concebida y creada nosotros nuestra mente para ver las cosas. O pueden ser formas de trabajar. Ah, es que yo siempre he hecho las cosas así, es que a mí me ha funcionado, entonces de esa manera yo soy exitoso, yo fui exitoso y voy a seguir haciéndolo de esa manera. O puede ser una falta de enfoque o una falta de propósito. No sé para dónde voy, qué es el propósito, si lo tengo claro, no lo tengo claro, lo cambio hoy, mañana es otro. O sea, ¿cómo veo yo eso? Entonces, eso no siempre se ve, pero sí se siente. Y se siente en las personas y se siente en las organizaciones. Bueno, ¿cómo podemos nosotros sentir ese vidrio invisible? ¿Cómo se siente en una organización, por ejemplo? Las metas que no se logran, que no se cumplen. Mucho esfuerzo, pocos resultados visibles. Reuniones sin decisiones claras. Podemos hacer 1000 reuniones y salir y no tenemos nada claro. Finalmente, qué es lo que quería mi jefe, qué es lo que quiere el presidente, qué es lo que quiere el dueño. O sea, no sé para dónde vamos. Una estrategia que existe en el papel, pero no en la realidad. Muchas veces esa estrategia está bonita, es un PPT muy bonito o es un PDF muy bonito, pagaron para que se lo hiciera, se lo presentaron al gerente, pero está empolvado, no lo hemos evangelizado, lo tenemos ahí guardadito. Y les cuento que yo misma choqué muchas veces contra ese techo. Muchas veces decía, ¿y qué era la estrategia? ¿Y para qué sirve la estrategia? ¿Y cómo se elabora la estrategia? O sea, no era fácil tampoco para mí. Y me llegó un reto muy grande me llegó un reto y ese reto yo no tenía claridad. Y yo, ¿qué tuve que hacer? Tuve que romper ese vidrio. Entonces yo decía, bueno, tengo un equipo, tengo información, tengo un jefe exigiendo, tengo un presupuesto, cuento con todo. Ahora, ¿qué hago con todo esto? Y entonces ahí es cuando inicia el tema de que necesito una estrategia, necesito un propósito, necesito tener claridad. Y entonces les voy a contar una historia que no es teoría, es una historia real que me pasó a mí. Y esta historia me sirvió de inspiración para hacer esta masterclass. Aunque tengo muchas más, pero escogí esta porque me parece que es una historia que refleja mucho lo de muchas compañías. Entonces, como les digo, esta conversación es una parte de mi vida, es una de tantas historias que tuve y la voy a compartir con ustedes. Bueno, entonces, esta historia, ¿dónde nace? Nace de un reto. Primero trabajé en una compañía durante muchos años y
dejé un año sabático y luego ingresé a trabajar a otra compañía, una compañía muy linda, pero una compañía donde tenía un reto muy grande. ¿Cuál era el reto? Era una pérdida acumulada que tenía la compañía en un canal, el que yo iba a administrar. Entonces resulta que tenía una pérdida ni siquiera acumulada, era mensual, de 1.700 millones de pesos. Cada mes perdía 1.700 millones de pesos. Estábamos a punto de que descodificaran la marca de los supermercados. El reto era muy grande porque había un equipo joven. Entonces, pues habían personas que no conocían la categoría, que no conocían la empresa, pero había algo muy bueno y era que era un equipo con muy buena actitud, un equipo con muchas ganas de aprender y eso me ayudó muchísimo y eso me ayudó a empezar a romper ese vidrio. Tenía un propósito para el cual me contrataron en esta organización y era vender rentablemente, lograr un crecimiento sostenido en esta organización. Entonces, ¿qué tenía que hacer yo? Crear una estrategia, ya que el propósito estaba súper claro. Y en esa estrategia era cómo utilizar todos los recursos que tenía, los que les mostré hace poco, que decía, ¿qué hago con todo esto? ¿Cómo lo acciono? Entonces creé una estrategia para utilizar estos recursos. Y esta estrategia tenía objetivos claros y partía de un diagnóstico. Entonces, como recursos teníamos las estadísticas, teníamos los PIG, también tengo que decir que había un equipo formidable, sobre todo un equipo del área que administraba ventas. Entonces, esta persona era maravillosa y tenía toda la información para que se pudiera accionar. De esta persona aprendí muchísimo y aprendí a conocer la compañía, aprendí a conocer toda la información, todas las ventas y las estadísticas que me servían para poder empezar a gestionar esta estrategia. Entonces teníamos el PIG, también el área de finanzas era un área bastante desarrollada, pero había que accionar toda esa información que tenía el área de finanzas. Teníamos que hacer todo el análisis de descuentos que se estaban entregando a los clientes en el canal, de las devoluciones, tanto devoluciones buenas como devoluciones malas. Devoluciones buenas quiere decir el producto que va, pasea y vuelve, o sea, pedidos que los clientes no recibían. Logística, tanto primaria como secundaria. El personal, había todo el personal para poder atender los diferentes canales y en especial el canal que estaba manejando yo. Activaciones, había muchas activaciones porque había un afán grande en vender, en incrementar las ventas, pero entre más se hacían, entre más se vendía, más se perdía, entre más se activaba, más se perdía también. Y habían unas negociaciones que estaban obsoletas, que estaban hacía mucho tiempo y que no habían sido revisadas ni con los clientes ni con la organización. Entonces, con todo este panorama, ¿qué hicimos? Entonces, lo primero que hicimos fue no trabajar sola, porque había un equipo súper valioso en la organización y muy presto a colaborar. Entonces, como todos conocían el propósito, que era hacer rentable este canal, entonces nos unimos y trabajamos en equipo. Involucramos áreas de finanza, de mercadeo, de gestión de ventas, de logística, de trade marketing, de cartera, bueno, el equipo comercial y empezamos a accionar. Entonces, ¿qué hicimos? Empezamos con todo el equipo a optimizar los descuentos. Bueno, lo primero fue concientizar a todo el equipo comercial de la necesidad que la compañía realmente vendiera rentablemente. Entonces hicimos una fotografía de qué era lo que en este momento teníamos y cuál era el reto hacia dónde íbamos a llegar. Entonces en esa foto los vendedores vieron que ellos como personas no eran rentables para la organización.
Entonces veían ese PIG y decían, "Ah, pero ¿cómo así? Yo le doy pérdidas a la compañía, entonces yo que vendo tanto soy el que más pérdidas le da. No, no puede ser". Entonces hubo una conciencia y un propósito de empezar a trabajar. Entonces, habían precios que se habían quedado pegados y nunca los habíamos eh, incrementado a los clientes. Se hizo revisión de esos precios, se hicieron la revisión de los descuentos, se hicieron la revisión de las devoluciones, se revisó toda la parte en el PIG de la logística, se revisaron las negociaciones y con cada uno de estos vendedores empezamos a revisar las negociaciones y empezamos a estudiar y yo empecé a guiarlos de cómo hacer las negociaciones, cómo dejarlas y cómo empezar a tener un documento donde haya un compromiso que se firma con el cliente. Bueno, ¿qué logramos con todo esto para no hacer el cuento más largo? Logramos ya, después de todo esto, de que los vendedores tomaron conciencia, de que ellos ya sabían cuál era el propósito, de que empezaron a accionar la estrategia y de que empezamos a organizar todos los clientes, empezamos a organizarlo por producto, por línea, por vendedor, por región, bueno, en fin, por todo lo que les he nombrado. Ya logramos nosotros que estuviera mucho más sano el canal. Entonces, ¿qué logramos? Un crecimiento rentable. Esto no fue de la noche a la mañana, ¿no? Esto llevó su tiempo, más o menos como un año y medio. Logramos trabajo en equipo, que era de lo más hermoso que nosotros podíamos tener, que el área de cartera estuviera involucrado, que nos diera avisos de que estábamos dejando de cobrar, porque sabemos que la venta no termina cuando le entregamos el producto, sino la venta termina es cuando el cliente nos ha pagado. Tener una cartera sana era súper importante y logramos una conciencia en los vendedores. Ellos fueron conscientes de que necesitábamos tener una venta rentable y que cada uno de ellos debería aportar al propósito de la organización para poderla hacer sostenible, porque de la forma que estábamos no iba a ser sostenible el canal. Bueno, ¿y cómo lo logramos? Pues lo logramos con unos objetivos claros, con un propósito claro, con unas metas claras, con unos indicadores claros y trabajando en equipo. Entonces, esta es una parte de mi historia, de una historia muy bonita, de la cual me siento muy orgullosa. Entonces, ahora yo les pregunto a cada uno de ustedes que están con nosotros, si puedes pasar la diapositiva, te agradezco esto. ¿Cuál es ese vidrio que te toca romper a ti? ¿Cuál es la barrera que tú tienes? La barrera invisible, que hoy te limita, que hoy limita tu crecimiento, tu actuar, cambiarte de posición en la misma compañía o tomar una decisión o aportar verdaderamente al crecimiento organizacional, o es una barrera personal, o es de equipo, o es de cultura, o es de estrategia. Entonces, yo quisiera, Mari, que le diéramos, devuélvete una, gracias, que le diéramos la oportunidad a las personas si nos quieren colaborar y nos escriben cuál es la barrera que en este momento pueden estar sintiendo cada uno de ellos. Claro que sí, ya se estaría acá atenta a las personas que escriban en el chat y yo te voy contando. Bueno, listo. Bueno, entonces está como fría todavía la cosa. Entonces, vamos a Sí, empezar ahora que se sí. animen a preguntar. Listo, Astro, entonces sigamos. Bueno, entonces en el viaje de hoy vamos a reconocer el vidrio invisible. Yo le voy a pedir el favor, eso, a María Paulina que cierre la cámara. Gracias. El viaje de hoy vamos a reconocer el vidrio invisible, vamos a entender las barreras que lo sostienen. Vamos a ver cómo subimos cada peldaño con propósito, con estrategia y con cultura.
Jazz, acá tenemos un comentario en el chat y nos dicen que las barreras están en la mente de cada uno. Todo lo Sí, que nos proponemos, lo logramos. Y también hay otra persona que nos escribe y nos dice que falta de conocimiento sobre marketing. también, sí, también Puede puede ser ser su, una ajá, barrera. Muy ese es bien, su sí. vidrio. Sí, sí, gracias por esos comentarios. Bueno, vamos a romper el vidrio, vamos a tomar decisiones, vamos a revisar toda la parte de liderazgo y vamos a mirar cómo se acciona. Y vamos a ver ese cielo. Al final de esta masterclass, espero que muchos veamos ese cielo, porque vamos a conocer nuestras fortalezas invisibles y vamos a mirar cómo es cada paso de esto. Bueno, entonces ahora sí vamos a pasar de la metáfora a la práctica. Vamos a mirar herramientas concretas. Bueno, entonces, pasando de la metáfora a la práctica, vamos a mirar cómo lograr una estrategia comercial con propósito. Ese va a ser nuestro primer objetivo. El segundo es ver la importancia del desempeño de la fuerza de ventas. El tercero, el liderazgo inspirador. Y aquí es donde tenemos nuestra invitada de honor. Vamos a ver qué es la importancia de esa conexión interáreas, esa cocreación y esa cultura de propósito empresarial. Y vamos a mirar las métricas para el logro de esos objetivos, para el logro de crecimiento rentable. Y al final vamos a ver unas conclusiones. Empecemos entonces de cómo lograr una estrategia comercial con propósito. ¿Cómo lo logramos? Entonces, si quieres, devuélvete una que yo quisiera que las personas nos colocaran en el chat. ¿Qué es para ellos propósito? ¿O qué es el propósito de una organización? Miremos, Mariela, si responden y si no, tranquilo, seguimos. Claro que sí, ya, acá estoy atenta al chat. Bueno, entonces vamos a empezar con el tema Por del acá, propósito. Jazz, perdón, por acá nos Sí, están respondiendo la no, razón de no, ser, es la sí, ruta, la razón de ser, la brújula interna que da sentido, la razón de ser nuevamente. excelente. Es un objetivo, una meta, un Un objetivo objetivo común. común. Muy bien, bueno, lo tienen súper claro. ¿Qué es ese propósito? Y es lo que ustedes han escrito. Es la razón de ser de la empresa. Es la fuerza que guía las decisiones, los comportamientos y la cultura y la estrategia de una organización. Y este propósito debe tener unas características. ¿Y cuáles son las características? Que debe ser muy sencillo, que debe ser muy fácil de entender, porque asimismo todo el equipo y sobre todo las personas que están en la base, que son las que finalmente están en el equipo comercial de cara al cliente y las que están llevando la estrategia, estas personas deben entenderla súper bien. Entonces, ¿qué debe generar también una estrategia? Debe generar impacto social y impacto ambiental positivo. Es súper importante. Debe tener un enfoque sostenible para lograr el éxito. Y aquí voy a hacer una cuña y es que en el futuro, las nuevas generaciones no van a perdonar ni a las empresas ni a los productos que no entreguen un impacto social, ambiental, a la, digamos, de la organización a las personas o al medio ambiente. Esto va a ser algo fundamental. Entonces, una compañía que no esté pensando en ese impacto social o ambiental, es mejor que lo vaya pensando si quiere perdurar en el tiempo. Bueno, entonces vimos que el propósito es la primera grieta en el vidrio. Cuando el propósito se aclara, es como si yo cogiera ese vidrio y como está en la imagen, le diera el primer golpe. Entonces, el equipo
entiende para qué hace lo que hace, como en el ejemplo que yo les contaba. Ellos entendieron el propósito y ellos ya sabían para qué estaban haciendo lo que hicieron. Las metas empiezan a tener sentido. Y la estrategia deja de ser un documento que está guardado y se convierte en el documento de dirección, en la brújula de la compañía. Y una buena estrategia, ¿qué corresponde? ¿Qué tiene? ¿A quién Ya, servimos? perdón, yo te interrumpo acá. Dale, claro. Cuéntanos cómo se fomenta el propósito y la inspiración en un equipo. O sea, en el día a día, en la práctica, ¿eso cómo lo veríamos? Tú me dices el propósito y la inspiración. Listo. Entonces, mira, te lo voy a poner con un ejemplo. A mí me encantan los ejemplos y más como fueron vivencias mías, entonces me es más fácil explicártelo de esa manera. En una compañía donde yo duré trabajando 17 años, donde estuve muy feliz trabajando. En esta compañía, la presidencia hacía su plan anual o su estrategia a 5 o a 10 años y salía a evangelizarla junto con todo el equipo gerencial y con el equipo de directores. Era una compañía, pues es una compañía muy grande en Colombia, a la cual yo quiero y admiro mucho y creo que todo esto que hace es lo que hace que sea una empresa sostenible y que sea una empresa tan grande, tan querida y tan reconocida en el mercado. Entonces, él salía con su equipo comercial y salíamos todos, íbamos a las diferentes regiones y se hacía reunión con todos los equipos comerciales e inclusive con todas las áreas de soporte. Y él nos contaba cuál era la estrategia, nos contaba los resultados de la compañía, nos contaba para dónde iba y todos salíamos de allí súper convencidos de qué era lo que teníamos que hacer, para dónde íbamos. Y cada director después, en cada reunión que tenía con sus equipos, lo iba repasando, repasando. Porque esto no puede ser, y qué buena tu pregunta, Mari, porque esto no puede ser cuestión de decirlo una vez y volverlo a empolvar. Esta estrategia y este propósito tiene que estarse recordando todo el tiempo a los equipos para que realmente se accione y realmente sea nuestro día a día. Bueno, entonces, Súper Mari, claro, ahí ya. Entonces también sería como en la medida en que se repite, en la medida que yo entiendo cuál es el propósito y para dónde va mi compañía, y en la medida en que yo también entiendo cómo desde mi rol yo aporto a este propósito, es que se va fomentando también el crecimiento y se va fomentando la claridad en los equipos y se va fomentando también la alineación, digamos, de la compañía con su equipo de trabajo. excelente, Mari, y eso sabes que se llama cultura. Ok, ok, Ahí es donde gracias. encontramos la cultura. Exacto. Entonces, una buena estrategia responde a varias preguntas. Y aquí tenemos tres. ¿A quién servimos? ¿Qué necesidad resolvemos? Porque productos hay muchos en el mercado, compañías hay demasiadas en el mercado, pero realmente para que a mí me recuerden, tiene que ser que yo resuelva un problema, ¿sí? Y que nos hace diferentes. Y voy a poner el ejemplo de Apple. Quien no conoce Apple, pueda que no lo use, pero lo conoce. Y todos sabemos a quién sirve, qué necesidad resuelve y qué lo hace diferente. ¿Sí? Entonces, una estrategia también nos asegura que esto se refleje en un crecimiento rentable, sostenido y con sentido. Vamos a ver unos pasos para crear esta estrategia. Entonces, el primer paso es definir los objetivos. Recuerdan que yo les dije, lo primero que yo hice fue definir unos objetivos. Listo. Entonces, ese es el primer paso, definir objetivos comerciales claros. Esos objetivos deben tener unas características muy importantes y es que deben ser específicos, medibles, porque si vamos a poner unos objetivos que no sean alcanzables, definitivamente el equipo
no va a estar muy contento, no le va a creer y no nos va a seguir. Que sean realistas y que sean con un límite de tiempo. No podemos poner unos objetivos sin límites de tiempo. Y estarlos revisando periódicamente. Conocer al cliente, esto sí que es importante. ¿Para qué? Para poder segmentar el mercado, definir quién es ese cliente ideal que nos permite dirigir los esfuerzos de manera efectiva. Yo tenía muchos clientes en esta organización y muchos de esos clientes, pues la verdad decía, todos los clientes valen la pena, perdónenme la expresión, pero si verdaderamente, estoy perdiendo si yo estoy perdiendo No, dinero, ¿lo sigo atendiendo? ¿No lo sigo atendiendo? ¿Qué hago? ¿Cómo cambio? ¿Cómo segmento? ¿Cómo defino ese cliente ideal para mí que me permite que todos los esfuerzos que yo haga verdaderamente sean de una manera efectiva? Y me permite también entender las necesidades, las motivaciones, tanto racionales como emocionales. Bueno, aquí hay algo súper importante y es cómo lograr una estrategia comercial con propósito. Entonces, esa estrategia comercial con propósito, ¿cómo se logra? Entonces, tiene que ser relevante, tiene que ser diferente y tiene que ser creíble. Debe tener esas características, una propuesta de valor. Y esa propuesta de valor, si yo cumplo con esas tres características, voy a estar en el corazón de mi cliente. Y de ahí no voy a salir. ¿Y qué debe tener esa propuesta de valor? ¿O qué es el valor? El valor son los diferenciales que hace que tu cliente se enamore de tu producto o de tu servicio. Y aquí esa estrategia es importante y también es importante el que lleve esa estrategia. Y la fórmula es sencilla y es que el valor que se percibe debe ser mayor al precio que se paga. Bueno, ahora ya tenemos la segmentación de clientes, ahora vamos a construir un embudo de clientes para nuestra venta. Entonces, ¿qué se hace? Primero, yo puedo atraer muchísimos clientes, puedo tener una interacción con esos clientes. Luego, empiezo un proceso de conversión de esos clientes y un proceso de venta, que finalmente es lo que yo termino. Pero ahí no termina el tema, porque yo, después de que le vendo, tengo que fidelizarlo. Ya yo le elegí también y él me eligió como su proveedor y también lo elegí como mi cliente. Ahora tengo que fidelizarlo. Entonces, ese embudo me permite a mí ordenar el proceso comercial, identificar fugas de oportunidades, me permite proyectar ventas, me permite que yo cuando haga mi planeación de la demanda empiece a decir, bueno, yo ya tengo que pedir más de este producto porque este cliente lo codifique con tales productos, ingresa en tal fecha y empiezo yo a hacer mi proyección para después no tener agotados en ese cliente o en otros clientes y me ayuda a optimizar las estrategias de atracción y de conversión de mis clientes. Como quinto paso, tengo que seleccionar los canales de venta. Entonces, cuando yo ya tengo definido, yo puedo definir que voy a venderle absolutamente a todo el mercado o puedo definir que le voy a vender únicamente a unos canales. Entonces, ¿qué defino yo para poder atender esos canales? Defino el producto, defino el precio, defino la presentación, defino las políticas de venta, defino la activación. Defino qué voy a hacer para atender cada uno de esos canales de venta. Y veíamos también que es súper importante el tema de medir, analizar
y optimizar. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que seleccionar unas métricas, unos indicadores claves para poder evaluar todas las actividades que hacemos, para poder evaluar la estrategia que hemos implementado, y esa medición debe ser permanente y esa nos va a permitir optimizar todas las acciones y asegurarnos en el éxito a largo plazo. Entonces, ahí yo voy a poder tomar acciones inmediatas de dónde necesito corregir, dónde necesito optimizar, por dónde necesito moverme. O si necesito cambiar mi estrategia, pues también cambio mi estrategia. Si tengo que moverme, me muevo. Bueno, ahora vamos a ver la importancia del desempeño comercial. Ya tengo mi estrategia. Entonces, ahora, ¿cómo la acciono con mi equipo comercial? Entonces, yo tengo que tener un engranaje en mi equipo comercial. La efectividad depende de la alineación entre el propósito y la estrategia que yo le he presentado a mi equipo comercial. Y el resultado es una excelente ejecución en terreno, bien sea en el canal que yo haya escogido para vender mi producto, si es en tienda a tienda, si es en una gran cadena o si es en un cliente B2B, donde yo haya decidido vender mi producto. Bueno, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer para contar con un buen equipo comercial? Lo primero que tengo que hacer es reclutar y seleccionar el talento de una forma adecuada. ¿Qué debe tener ese equipo comercial? Competencias y habilidades que me interesan a mí porque van a cumplir con mi estrategia. Debe ser un equipo que esté orientado al logro. Deben estar alineados con la cultura y el propósito de la organización. Muchas veces contratar el mejor vendedor no es ni necesario ni es suficiente, porque el mejor vendedor pueda que no sea la mejor persona. Y ahora voy a ponerles otro ejemplo de algo que nos decía el presidente de la organización, y es que decía, yo prefiero contratar buena gente, que contratar unas personas con muchísimos títulos, porque lo que es del hacer se aprende, pero el ser no, el ser viene de cuna, viene de casa. Entonces, este tema es súper importante porque va a hacer relación con el trabajo en equipo y con todo lo que yo he hecho como propósito en la organización. Entonces no puede desentonar, tiene que ser acorde con lo que yo deseo tener en mi compañía o en mi equipo comercial. Que se puede uno equivocar, sí, muchas veces se equivoca, pero la idea es no hacerlo y apoyarse muchísimo con las áreas de gestión humana. Bueno, ¿y qué es importante para ese equipo comercial? Para que realmente funcione. Definir roles, definir funciones, responsabilidades, metas. O sea, que si yo contrato un gerente, le diga específicamente para qué lo contraté, como en el ejemplo que les dije yo a ustedes ahora. O sea, yo sabía para qué me habían contratado y yo ya la tenía clara. Y cuando se hacen las contrataciones, entonces es súper importante que si no lo hay en la organización, simplemente con el área de gestión humana se empiecen a trabajar esos roles, esas funciones, y que cada persona que ingrese a la compañía se le dé su inducción, y adicional a su inducción, vea, esto es lo que yo espero de usted. Con eso la persona le dice a uno, ah, si quiero o no quiero, la juego o no la juego. Entonces es súper importante este punto. Y aquí tenemos un ejemplo, si quieres, Astro, pasas la siguiente, que es un día típico. Y este es un día típico de un vendedor que puede ser de una gran cadena, de una tienda, de un vendedor de supermercado de barrio, de que sea, donde simplemente está la rutina diaria que debe hacer este vendedor. Entonces, el análisis de sus cifras tempranas, luego cuando va donde su cliente, que visita y que revisa donde su cliente, luego si tiene que hablar con el administrador o con el tendero o con el personal que tiene en el punto de venta, y qué datos tiene que
estar informado para llevar a su cliente o llevar a la organización. Y recordemos que también el vendedor es el que nos da ese feedback y esa información también relevante para la toma de decisiones en las compañías. Capacitarlo, súper importante, y entrenarlo constantemente en producto, bien sea un bien o un servicio, lo que sea. Técnicas de venta, súper importante. Cada vez debemos estar evolucionando y mirando qué técnicas de venta podemos nosotros hacer para vender nuestros productos y entregárselas como capacitación al personal. Inteligencia emocional, que los equipos emocionalmente estén bien, estén contentos, que si, bueno, no salió mal una negociación o el cliente se perdió, lo que sea, no sea un tema de autoestima y de que se baje como ese ánimo del equipo comercial. Y herramientas digitales. Sabemos que estamos en un momento de inteligencia artificial, en un momento de digitalización que es súper importante para las compañías y que nos tenemos que poner a tono con esa tendencia, con esa mega tendencia. Y el tema de negociaciones. Y en el tema de negociaciones, aunque no lo iba a tratar, hicimos un Zoom para poder explicar un poquito del tema de la negociación y no dejarlo simplemente como un bullet. Entonces hay como un bonus acá. Entonces, ¿qué es clave en una negociación? Conocer el mercado y conocer las tendencias del mercado. En la categoría en que yo esté, conocer qué está pasando con el consumidor, y ese consumidor que está cambiando cada día, cambia a una velocidad impresionante. Ahora toma muchísima más relevancia esto. Conocer el cliente y sus intereses. Escucha empática y apertura para aprender. Nosotros no nos la sabemos todas y tengamos muchísimos años de estar en este trabajo comercial. Pero hay que tener una apertura para aprender y para escuchar. La co-creación conjunta es súper importante. Yo co-creo con mi cliente porque mi cliente tiene sus intereses, mi cliente conoce su negocio, mi cliente también conoce el mercado y mi cliente conoce otros proveedores. Entonces, todo esto hace que cuando yo co-creo y escucho, puedo sacar muchas ideas y muchas innovaciones, involucrar áreas de servicio, de marketing, de finanzas, de gestión de ventas y negociar con propósito, del precio al valor. Porque si nos ponemos a negociar únicamente en precio, no le vamos a dar rentabilidad a las compañías. O siempre habrá uno que venda más económico que nosotros, pero nosotros tenemos que cumplir esa propuesta de valor y negociar a valor. ¿Qué es lo que yo estoy entregando? Que mi cliente valora y que mi consumidor también valora. Y construir indicadores comunes para hacer una revisión periódica y que esa revisión sea conjunta. Entonces, no son mis indicadores lo que me interesa a mí, no, qué le interesa a mi cliente y qué me interesa a mí, y hacer un cuadro de indicadores en conjunto. Por ejemplo, en una tienda, que es lo más sencillo, el indicador para ellos de servicio es súper importante. Para una gran cadena, ¿qué puede ser importante? También el nivel de servicio es otro indicador que también es sumamente importante. Y bueno, hay muchos indicadores que podemos trabajar en equipo, conociendo los intereses y las necesidades del cliente. Yo recuerdo inclusive que ahora que Anita va a estar con nosotros en esta intervención de liderazgo, con ella trabajamos muchísimos proyectos donde innovamos mucho y creamos muchos indicadores y hicimos mucha sinergia con los clientes y logramos unos crecimientos increíbles. Y adicional, logramos muchas menciones. Yo recuerdo que ganamos el premio al mejor proveedor de Grupo Éxito. Yo no sé si todavía estén haciendo esas premiaciones, pero cuando nosotras estábamos, pasó. Nos ganamos el premio de mejor proveedor en el grupo de Cencosud y en Macro. O sea, fuimos reconocidos. Entonces, esto es algo que llena de orgullo las organizaciones. ¿Y por qué pasa eso? Porque estamos haciendo las cosas bien, porque seguimos todos estos
lineamientos, todos estos pasos. Fomentar la motivación y el sentido de propósito. ¿Cómo se hace eso? Es inspirar al equipo con metas compartidas y con reconocimiento. Qué rico que es que le digan a uno, estás haciendo las cosas bien y que de pronto lo hagan en público, porque dicen que las cosas buenas se dicen en público y las cosas malas se dicen aparte. Entonces, qué bueno poder contar con ese reconocimiento de su líder. Entonces, ¿cómo se hace? Conectando el trabajo con el impacto real, hacer que cada persona vea su valor. Y yo creo que Ana nos va a hablar ahorita todo esto en el tema de que lo hace un líder. Y dar contexto estratégico, inspirando al equipo. ¿Y cómo se inspira al equipo? Con metas compartidas, creando metas que sean claras, que sean medibles, que sean alcanzables, mostrarles el camino de cómo se cumplen esas metas y cuál es la estrategia para cumplirlas y celebrar esos logros en equipo, que todos nos aplaudamos, que cuando a una persona participante del equipo le va bien, sea una alegría absolutamente para todo el equipo y así sucesivamente. Fomentar la motivación interna con autonomía, con sentido, con maestría y el poder, como les decía, del reconocimiento, de reconocer comportamientos, no solo resultados, porque esto también es importante. Y ahora les voy a hablar un poquitico de reconocimientos también con otro ejemplo. Bueno, el quinto paso es promover la colaboración y la cultura del aprendizaje. Cuando yo hago esto, mi vendedor sale y entrega un valor adicional, un valor agregado a ese tendero, a ese cliente de B2B, a ese cliente de la gran cadena, a cualquier cliente que él atienda. Entonces es súper importante todo este tema de aprendizaje, de escuchar, de una escucha empática a esas personas que decimos, no, el tendero y no sabe nada, y resulta que ese tendero es el que muchas veces nos da las ideas para hacer innovación de productos. Bueno, nos da tanta información tan valiosa porque él es el que tiene el contacto diario con ese comprador y ese comprador habla con él y le dice cuáles son las necesidades. Entonces, es un estudio del mercado divino que tenemos ahí. E implementar seguimiento y retroalimentación continua. Aquí tengo dos ejemplos en estas fotografías que pueden ver y es cuando un jefe hace esa retroalimentación de qué forma lo debe hacer. Lo debe hacer en una forma empática, diciéndole cuáles son sus oportunidades, diciéndole a tiempo en qué debe mejorar. Y eso debe manejarse con un estudio, ¿cómo es que llama el estudio, Mari? De gestión del vendedor, gestión de Gestión, desempeño se llama. gestión de desarrollo, ajá, no de Eso, de desempeño, se llama desarrollo, de de las dos formas. desempeño. Ujú. Exacto. Entonces es súper importante que las compañías tengan esto para que no al final, después de que hemos capacitado, hemos gastado tanto tiempo en un vendedor, le hemos invertido, a los 6 meses le digamos, vea, sabe que usted no sirvió. Y no sirvió es porque no le dijimos realmente en qué estaba fallando o qué queríamos de él o le hicimos una retroalimentación, pero una retroalimentación con sentido. ¿Sí? Entonces es súper importante también esa parte de retroalimentación continua. Y bueno, digamos que aquí esos serían como los pasos. Aquí ya vamos a ver unas tendencias que debemos tener en cuenta para todo el tema de nuestra venta. Y es el tema de la conectividad y la digitalización que ya hemos hablado y la hiperautomatización. La IA nos ha cambiado la vida, nos la cambia a todos. El que hay unas personas que la recibimos súper bien. Yo, por ejemplo, soy una persona que amo la IA, yo la disfruto, yo aprendo cada día impresionantemente y creo que es un colaborador bien importante. Hay que aceptarlo porque es una realidad. No vino para quedarse y vino para avanzar y para avanzar a pasos agigantados.
Entonces hay que entenderlo y hay que aceptarlo y hay que hacerse amigo. El segundo es que cada vez los clientes son más exigentes, tienen más experiencia personalizada, conocen de valores, está hiper conectado, entonces escucha mucha información de lado y lado. Entonces, ese cliente se vuelve cada vez más exigente. Cuando nosotros vamos a visitarlo, él está ya más informado que cualquiera. Entonces, hay que irse adelantando también con servicio, con coherencia y con orientación al propósito. Y el cambio en la estructura laboral. Sabemos que en este momento pues estamos híbridos, un tiempo desde la casa, otro tiempo desde la oficina, hoy podemos estar en cualquier país, pero es como si estuviéramos acá. Y el tema de sostenibilidad, que ya lo habíamos hablado también, economías circulares y economías con propósito, marcas que sean responsables en esa cadena de valor y que sean éticas, que sean responsables en lo que están entregando a ese consumidor que son niños, ancianos o personas que necesitamos cuidarnos. Y los nuevos modelos de negocio y monetización. Entonces ya pues nuevos modelos hay muchísimos. Un ejemplo que colocamos aquí fue el tema de suscripciones, plataformas digitales, etcétera. Entonces el mundo nos cambió, estamos viviéndolo y todo esto se va a acrecentar más hacia el año 2030 con una evolución impresionante. Listo, entonces en conclusión, el propósito es el motor que transforma la venta en una experiencia de conexión. Cuando vendes desde el propósito, no convences, inspiras. Y esa es la verdadera ventaja competitiva que podemos tener. Bueno, ahora sí, llega la sorpresa más grande que tenemos en esta noche y es a Ana Cristina. Ana Cristina Zuluaga. Bienvenida, Anita. Enciende tu micrófono, por favor. Muy Anita, buenas bienvenida. noches, gracias Jazz, gracias Mariela, qué honor estar aquí. Estoy muy feliz, muy complacida de estar en este grupo de consultores tan poderoso que tiene tantos mensajes para transmitir y para Anita, liderar. gracias por estar acá y por aceptar esta invitación. Entonces yo voy a dejar que tú presentes tu libro y nos hables de lo que es el liderazgo, porque nada de esto que hemos visto se cumple si no hay un verdadero liderazgo. Así es, Vale, así Anita. es. Entonces, Muy bueno, estoy muy feliz. Esta es mi primera presentación oficial donde el libro sale a la luz pública. O sea, les cuento, estoy muy motivada porque hoy llegó la impresión del libro. Creí que no íbamos a poder tener el libro físico para la rifa, pero ya lo tenemos, entonces estoy súper feliz. Liderazgo Azul habla de descubrir el propósito, de inspirar con el ejemplo y de dejar una huella imborrable en el liderazgo. Ya nos ha estado hablando todo el tiempo de propósito, durante todo su recorrido nos lo estuvo comentando. Y definitivamente ese propósito habla de conectarnos mucho más desde adentro y de poder escucharnos para poder trascender y entregar un mensaje distinto al mundo y a las personas con las que estamos trabajando todo el tiempo. Quiero compartirles un poquito de dónde surge la necesidad, en mi caso, de compartir esa historia de liderazgo, que eso es lo que hace Liderazgo Azul. Y lo primero que hice fue reconocer mi historia. Entender que todos tenemos una historia y que esa historia es válida y merece ser contada porque todos tenemos algo que aportar. Y a veces me preguntaba, ¿será que esto sí le aporta algo al mundo? ¿Será que sí puedo generar algo de valor? Y mi mentor me decía, claro que sí, porque a tu libro llegarán las personas que tienen que llegar. Entonces me llené de valor, eso es un acto de valentía. Si quieres te devuelves un momentico, Mariela, porfa. Me llené de valentía y lo que hice fue contar mi experiencia y poner mi conocimiento al servicio de otros porque entendí que podríamos hacerlo de una manera distinta. Y también entendí que de pronto mi propósito podría de pronto inspirar a alguien y que si a una persona le servía, eso podía ser demasiado útil.
Entonces, es ahí donde surge el modelo de liderazgo azul. El modelo de liderazgo azul es una inspiración donde yo he descubierto que en mi vida he querido dejar huella y por eso es una analogía con una huella digital. Las digitales son únicas. Cada persona las tiene de una manera independiente y eso es lo que pretendo con este tema de liderazgo. Y es que cada uno pueda poner su huella única, que pueda poner su toque personal. Y eso es lo que hace un liderazgo azul. Entonces, cuando empecé con todo este proceso, parte de lo que buscaba y pensando qué había pasado en mi propia transformación, encontré que lo primero que hice fue transformar mi esencia. Entonces, hablo de un liderazgo que arranca de adentro hacia afuera. Es decir, primero me transformo yo, primero me cambio yo, primero me pongo bonita yo para poder estar para el mundo. Es ahí donde nace la esencia, que es el núcleo de la huella. Posteriormente, hay un proceso de transformación, un proceso que nos invita a evolucionar, a cambiar, a ser ejemplo, pero a mostrar resultados, porque un líder que no muestra resultados no es un buen líder, y lo decía Jazz. Pero finalmente hay una cosa que hace la diferencia más grande y es cómo ese líder logra transformar a esas personas que tiene a su lado para generar un legado, para dejar una huella positiva e imborrable. Entonces vamos a profundizar en ese modelo de las 7 de liderazgo azul. Entonces, hagan de cuenta, la primera parte es la de la esencia, en la anterior, por favor. Eso, entonces vamos a detenernos aquí un ratico porque vamos a ver todo el tema de la esencia. En la esencia vamos a encontrar las primeras 4 E's de liderazgo. Y esa primera E es la E de la espiritualidad. Esa E que conecta con esa divinidad, con ese Dios, en mi caso ese Dios profundo, que hace que mi vida tenga sentido y que me dé fuerzas y fortaleza cuando siento que el mundo se me acaba. Esa espiritualidad que conecta con el propósito, que lo hemos mencionado todo el tiempo. Pero adicional a eso, con los valores, con esos valores de cuna, con eso que nos hace distintos, con eso que nos forma y que nos invita a ser diferentes. Después viene el equilibrio, un líder equilibrado física y emocionalmente, un líder que puede equilibrar el trabajo con su vida personal, un líder que puede equilibrar las emociones, ese líder que puede tomar decisiones de una manera mucho más efectiva, más certera y muchas veces o siempre cuidando la gente. Un líder que también habla de una tercera E, que son las emociones gestionadas. Un líder siente al igual que cualquier persona. Entonces es cómo reconocemos nuestra vulnerabilidad, pero también cómo podemos nosotros lograr esa transformación de esa y esa gestión de las emociones, pasar por los diferentes estados de rabia, de tristeza, de alegría. eh, pero sabiéndolas gestionar para que esa gestión de sus emociones no se vaya contra su equipo, porque muchas veces encontramos que ese líder que está enojado termina hablándole mal a la persona que le está ahí ayudando en una presentación o llevándose las cosas que no le corresponden. Y también una parte muy importante es esa evolución del líder. El líder está evolucionando de manera permanente. El líder está buscando siempre ser mejor. Hay un mejoramiento continuo, está buscando unos nuevos estándares y no se compara con otros, se compara consigo mismo y está todo el tiempo buscando cómo hacer las cosas de una manera diferente, que impacte. Entonces ahí hablo de las 7 mentalidades del líder. Van a tener que leer el libro para que las puedan leer y explorar, pero una de ellas es, por ejemplo, una mentalidad innovadora, una mentalidad global, una mentalidad adaptativa, una mentalidad que permite eh, tener ese mundo global al que estamos hoy enfrentados, y tú lo decías, con esas tendencias y con esos retos que estamos viviendo. Entonces, toda esa primera parte, estamos hablando de la esencia, eso que tiene que fortalecer el líder internamente para que esté muy al servicio de los otros. Para pasar a esta segunda capa, que es la de la transformación del liderazgo.
Y en esa transformación de liderazgo vemos dos E's, que son la E del ejemplo y la E de la efectividad. Y me van a escuchar hablar mucho de esto y es que el ejemplo mueve más que las palabras. Usted puede decirle muchas cosas a sus hijos, pero sus hijos hacen lo que ven de ti, no lo que tú les dices que hagan. Entonces, lo mismo pasa con los jefes. Los jefes pueden decir mil cosas y puedes decir, haga esto, haga esto, haga esto, pero finalmente, ¿qué hace su equipo? Lo que el jefe está viendo, lo que el jefe está haciendo. El jefe es el ejemplo. Entonces, ese ejemplo que moviliza, ese ejemplo que lleva a la acción, ese ejemplo, tú no le puedes exigir al otro, llega temprano a la reunión, conéctate a tiempo si tú llegas tarde. O pedirle que haga un análisis estratégico cuando tú pasas por encima y lo haces supremamente superficial. Entonces, un líder da de lo que tiene. Y si él tiene amor, si tiene conocimiento, si tiene puntualidad, da de eso. Entonces, esa es la E del ejemplo. ¿Y qué es un líder sin resultados? Nada. Entonces, todo esto que el líder trabaja lo materializa en la efectividad. Es la eficiencia, la mala eficacia. Es cómo logra los resultados. ¿Cuál es la gran diferencia en este modelo de liderazgo? Que el líder logra los resultados con la gente y no a pesar de la gente. No se trata de ir tumbando todo el que esté al lado para poder llegar a la cima, sino apoyarnos en todos los que tenemos al lado para llegar a la cima y llegar más rápido y llegar con resultados más sostenibles. Entonces, cuando ya se hablaba de todo este modelo de colaboración que trabajamos tantos años con los clientes, era eso, o sea, cómo lograr esa co-creación, cómo lograr esa transformación, cómo lograr esos resultados sostenibles y de largo plazo con estos clientes que se terminan convirtiendo en nuestros amigos. Y finalmente está la E, que es una E que me parece súper poderosa, es la E de la esperanza. Un líder que no transmite esperanza es un líder que deja morir a su equipo. Hay momentos muy retadores, hay desafíos muy grandes, hay pandemias que no tenemos planeadas, hay rompimientos de cadenas de suministro que no se tienen ahí planeados, hay cosas miles que pueden pasar en las organizaciones. Entonces, ¿cómo el líder se convierte en esa fuente de esperanza, en ese motor que moviliza y que ayuda a que las cosas pasen? Y no solamente en la organización, sino en la vida diaria. Cómo este líder es capaz de sacar el máximo potencial que la gente tiene dentro para que pueda convertir ese propósito individual en transformaciones de largo plazo. Vamos a la siguiente. Entonces ahí tienen las 7 de liderazgo. ¿Cuál es entonces la invitación? La invitación es a liderar desde el alma. Cuando uno lidera desde el alma, genera un servicio desde la conciencia. No para que me vean, sino para trascender, para dejar un legado, para dejar una huella positiva, para liderar con el corazón. Eh, yo he tenido extraordinarios resultados y todos los resultados no han sido míos, sino de mi equipo, un equipo absolutamente maravilloso que puede trabajar y mostrar sus resultados, pero porque lo hacen desde la convicción, desde el amor, desde el empoderamiento, desde delegarle, desde conectar lo que hacen en su día a día y sus pasiones con ese propósito superior de las organizaciones. Entonces hay mucho que aportar allí. Adelante, May. Entonces, quiero reforzar esto porque ya lo mencionó y fue muy enfática y es que tu propósito es tu brújula. Cuando el camino se vuelve muy difícil, tu propósito te guía. Y cuando el camino, cuando la carga pesa que uno dice, ay, voy a tirar la toalla, no voy a ser capaz, tu propósito te sostiene. Y eso me pasó con el libro, cuando decía, Dios mío, ¿yo qué estoy haciendo? O sea, voy a escribir un libro y yo, cuando me sentía cansada, cuando no daba más, cuando estaba bloqueada, yo decía, Dios mío, voy a desistir. Y de pronto aparecía el propósito y decía, no, es que el propósito es más grande. O sea, tienes que seguir. Al menos uno que te lea, ese puede hacer la diferencia. Entonces, ahí el propósito. Entonces vamos a la siguiente y les quiero invitar a que escriban ahí en una palabra hoy qué los conecta a ustedes, qué es para ustedes propósito. Si ustedes van y revisan qué sería propósito, ¿cuál palabra se les viene en la cabeza?
A ver, quiero leerlos, quiero todas las palabras ahí rápidamente. La primera que se les viene a la cabeza esa es. Ya uno. ¿Quién? A ver, ¿cuántos tenemos? ¿Me están escuchando? Objetivo común. Genial. ¿Qué otra palabra? Convicción, meta, claridad. Les voy a decir, mi palabra preferida de propósito se llama servir. Esa es mi palabra que me conecta. Cuando hablo de cuál es ese propósito, se los quiero compartir. Y mi propósito es ese, ser feliz transformando vidas a través del servicio. Muy lindo lo que aparece ahí, movilizador, transformación. Todo eso, cada persona tiene un propósito y un sentido distinto. Entonces, quiero invitarlos a que cada uno se conecte desde ese propósito, que cada uno pueda entregar lo que tiene a su disposición, porque una de las cosas, y el azul, después les cuento la historia del azul profundo, pero el azul tiene una palabra adentro. ¿Quién la descubre? ¿Qué palabra hay dentro del azul? ¿A quién se le ocurre? El primero que se le ocurra, a ver. Dentro del azul, eso está la palabra luz. Y esa palabra luz lo que quiere decir es que, y eso no se les puede olvidar, y es que todo lo que ustedes necesitan está dentro de ustedes. Es, la luz que necesitan está dentro de ustedes. Entonces, no lo olviden porque eso hace la diferencia. Vamos a la siguiente. Entonces, quiero invitarlos a que sean ese líder servidor. Nosotros no tenemos gente a nuestra disposición. Nosotros como líderes estamos al servicio de los otros. Nuestro propósito entonces como líder es impactar vidas desde lo cotidiano, en el día a día. ¿Cómo le haces la vida más fácil a esa persona que tienes al lado? ¿Cómo le ayudas a cumplir sus sueños? ¿Cómo le ayudas a salir adelante? ¿Cómo le ayudas en ese problema que hoy siente que no ve la salida y tú le puedes dar fuerzas? ¿Cómo le ayudas cuando se siente que no tiene suficiente confianza y tú le dices, sí, tú puedes, vamos a sacarla adelante? Ese líder que hace todo con amor que no está compitiendo, sino que está entregando lo mejor de sí, que transforma todo lo que hace, que le pone el toque mágico y que inspira desde el ejemplo. Ese es un líder servidor, ese líder que con solo hablar te mueve, te moviliza y, ay, y uno dice, yo quiero ser como él. Qué bueno poder hacer. ¿Por qué? Porque eso ayuda a que el otro se sienta sumamente inspirado. Y finalmente, para terminar, dale, Mari. Se nos quedó bloqueada. Les quiero dejar esta frase y es que servir es un propósito superior, es elegir dejar huella, incluso cuando nadie te ve. Es más, la huella más importante es esa que nadie ve. Es sembrar el futuro desde lo cotidiano, es liderar desde el corazón. Esa es la invitación que hoy les quiero dejar. Quiero que se queden con este mensaje liberador. Y finalmente, ya para terminar, les quiero dejar, primero, darle las gracias al equipo de Dream in Action por permitirme estar acá. Y darle gracias a la vida por permitir, a Dios y a mi familia por permitirme estar hoy compartiendo lo que es Liderazgo Azul. Este libro es un símbolo de perseverancia, de disciplina, de amor y de pasión. Y ojalá cada uno de ustedes se lleve un pedacito de lo que yo quiero transmitirles para que puedan ser unos líderes inspiradores que movilicen con su ejemplo y que puedan llegar a transformar sus equipos. Les dejo mis redes sociales. Ese es uno, cuando ya decía que por qué no lográbamos hacer las cosas, yo decía, por miedo a las redes sociales, ustedes no saben lo que significa para mí ser pública. Esto es un reto gigante, estoy aprendiendo a hacerlo. Entonces, los invito a que me sigan en las redes sociales. Están ahí como azul, Bayana Zuluaga, azul, guión bajo, Bayana Zuluaga. Síganme y háganme comentarios, lean el libro, me dicen qué les gusta, qué no les gusta, porque también se trata de simplemente de compartir un modelo que a mí me ha funcionado y que a ustedes también les puede funcionar o que tengan otro distinto que podamos compartir.
Gracias, gracias a todos por estar aquí. Gracias, Jazz, por abrirnos esta invitación tan especial. Y bueno, sigamos aprendiendo del lado tuyo en este tema de liderazgo. Oh, no, Anita, mil gracias. La verdad que es espectacular escucharte. Siempre he valorado mucho tu trabajo, tu ser, tu liderazgo, tu amistad, tu compañía, tu apoyo. O sea, fuiste tantas cosas y eso es lo que es un verdadero líder. Recuerdo Gracias, mi Jazz. que lloraste en mi hombro y yo lloré en el tuyo. O sea, nos cobijamos mutuamente desde el amor, desde la comprensión, pero también con fortaleza para decirnos las cosas y las oportunidades que teníamos. Entonces, gracias Así por es. todo eso, Anita, y gracias por estar acá, por haber aceptado esta invitación y sé que esto fue un mensaje demasiado potente para todas las personas que están escuchándonos. Mil y mil gracias. Gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Sí, Listo, bueno, wow, entonces sigamos, Mari. Ay, qué dale, dale, mensaje Mari. tan hermoso, tan inspirador. Gracias, Ana Cristina. Jazz, Gracias a ti, Mari. quiero sacar acá un momento para recordarles a todo nuestro querido público que entre las personas que se queden hasta el final, rifaremos dos mentorías estratégicas con de 2 sesiones cada una. Serán unos espacios virtuales en el que cada ganador estará con una de nuestras mentoras de Dream in Action. Y también recordarles que muy gentilmente Ana Cristina nos regaló un libro para rifar también entre las personas que se queden hasta el final. Así que muy atentos todos. Vale, claro que Y sí. Jazz, antes de que continúes, por acá arriba nos habían hecho una pregunta. Dale. Cuando nos estabas exponiendo, entonces nos dicen, cuando una misma como emprendedora es su propia jefe, vendedora, operadora, etcétera, ¿cómo se aplicaría esta información? Qué pregunta tan maravillosa. Excelente. Y gracias a quien la hizo. Y la respuesta es, la puedes gestionar exactamente como si tuvieras un equipo. Lo único es que como tú eres la dueña, la gerente general, la que despacha, la que vende, la que hace todo, te vas poniendo los diferentes sombreros. Entonces tengo el sombrero de vendedora, luego tengo el sombrero de la que despacha, luego tengo el sombrero de la que gerencia, luego tengo el sombrero de la que cobra, o sea, todo eso. ¿Cuál sería mi recomendación? Esto no cambia en nada lo que hemos visto. Simplemente aplica todo lo que hemos visto poniéndote cada uno de esos sombreros. ¿Y cómo te lo puedes poner? Se me ocurre que dediques un día, 30 minutos, a empezar a mirar, bueno, si yo estoy en el rol de dueña o de gerente general, ¿qué debo hacer con esta estrategia? ¿Qué me enseñó la estrategia y qué debo hacer? Si me enseñó esto en cartera, ¿qué debo hacer? O sea, sácate unos espacios para poderlo hacer y aplica todo esto. Cuando venga tu equipo y tu empresa crezca, pues simplemente vas entregando, pero ya sabes cómo era que se tenía que hacer y qué era lo que se tenía que hacer. Y siempre piensa en tu propósito. ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué le agrega valor? Porque como tú haces tantas cosas sola, entonces tú debes decir, bueno, ¿qué le agrega valor a lo que estoy haciendo y qué no le agrega valor? Y en qué me puedo también apoyar en otras personas y qué puedo seguir haciendo yo misma o hasta dónde puedo hacerlo yo y de pronto se me sale de las manos ya mi emprendimiento y entonces tengo que empezar a buscar colaboración. No sé si respondí tu pregunta, pero me encantó. Nos responden que sí. Muchas gracias. Vale, dale. Gracias a ti por hacer la pregunta. Vale, listo. Entonces sigamos, Mari. Listo. Entonces, una conclusión de liderazgo es liderar hoy significa tener propósito, conectar con empatía y avanzar con resiliencia. Mensaje final de liderazgo. Ahora vamos a hablar de conexión interáreas y la cultura con propósito empresarial.
Entonces, en esta comunicación donde rompemos los hilos organizacionales, es súper importante abrirnos genuinamente a una conversación transversal, a una conversación con propósito, a una conversación que realmente construya. ¿Qué se requiere? Se requiere un enfoque estructurado que alinee los objetivos individuales, los objetivos del equipo, con la misión y los valores de la organización. Y voy a dar un ejemplo sencillo solamente para que me entiendan esa parte. Y es, si yo estoy en una organización donde todo lo que la organización me dice que debo hacer y a mí me hace sentido y lo hago con gusto, lo hago con placer, con entusiasmo, con pasión, yo estoy alineado con los objetivos de la compañía. Pero si a mí me dan mis tareas, me dicen qué debo hacer y qué pereza, pero eso a mí no me gusta, estamos en el lugar equivocado. Porque desde ahí no se construye. Bueno, romper esos hilos funcionales significa que yo comparta información abiertamente, tranquilamente. Información, conocimiento y experiencia para poder construir en equipo. En el caso donde yo hacía mis negociaciones, pues yo les contaba todo sobre mi cliente, quién era mi cliente, qué hacía mi cliente, cuál era la estrategia del canal y todo el equipo interdisciplinario empezaba a entregarme información de, y si hacemos esto, y si hacemos lo otro, yo tengo esto para aportar, y como cada persona tenía una experiencia, un mundo, entonces el aporte es demasiado valioso. Optimizar procesos, ¿qué logramos con eso? Lograr mejorar eficiencias, reducir costos, eliminar procesos innecesarios, alcanzar resultados con menos esfuerzo, hacer más con menos, pero con calidad y con orden. Y esto solamente se logra si todos vamos para el mismo sitio, porque muchas veces nos encontramos que estamos haciendo las cosas repetidamente y entonces la persona de la otra área nos dice, venga, pero es que eso es lo que hago yo. Ah, pero entonces yo no tengo que hacerlo, no. Entonces ahí es importante los roles, las funciones de qué es lo que tiene que hacer cada uno y adicional el aporte que tiene que tener. Entonces, si yo soy de ventas, ¿yo por qué me voy a ir a logística? Yo puedo hablar sobre logística y puedo preguntar y puedo aprender, pero el responsable de logística es el responsable de logística, ¿verdad? La cocreación. Hemos hablado muchísimo sobre fomentar la cocreación, donde hay diversas perspectivas, ideas, convergen para generar soluciones novedosas. Y aquí sale algo súper importante, que es el tema de innovación. La innovación es algo que no puede parar, que tiene que ser un motor en la organización. Cada día tenemos que estar innovando. Por pequeño que nos parezca, a veces esos impactos se vuelven muy grandes. Entonces hay que co-crear y hay que innovar. Y Ya, trabajar con ese propósito. per- Dime. perdona y te interrumpo. Ahora que estás hablando de innovación, cuéntanos un poco cómo se desarrolla una estrategia de innovación. Mari, te la voy a contar, te la voy a compartir también con un ejemplo de la compañía donde Súper. estuve. Y es lo siguiente. Había un proyecto o una realidad en la compañía que se llamaba Éxitos Innovadores. Y era que la compañía nos invitaba a todos los empleados a innovar. Podíamos nosotros innovar de nuestra propia área o ver oportunidades en otras áreas. Entonces, nos daban espacios para reunirnos y empezar en equipo a innovar. Si yo, por ejemplo, tenía algún inconveniente en un cliente o en el área comercial transversal,
Entonces nos reuníamos y decíamos, bueno, ¿cómo podemos hacer más eficiente esta gestión? ¿Cómo podemos ser más relevantes? ¿Cómo podemos hacer mejores activaciones? Entonces empezábamos siempre en equipo con unos espacios específicos a hacer ese tipo de propuestas y de construcciones. Entonces, las empresas deben darle los espacios y deben de fomentarla, porque salen miles de ideas. O sea, simplemente a veces un tornillo puesto en una máquina para que pase más veces, repetidas veces, o para que no dañe un empaque, o para que cualquier cosa. O sea, estoy dando ejemplos de que me recuerdo de cosas tan simples que se volvieron después ingresos muy grandes para la organización. Y adicional, y me estoy tomando mi agua en este frasquito. Creo que no lo alcanzan a ver, lo ven borroso, pero yo les voy a decir que hice este frasquito y siempre lo llevo conmigo. Dice, eres un innovador. Tienes la capacidad de generar ideas y de ejecutarlas. Tus ideas están alineadas con la estrategia y el propósito de la organización. Una persona innovadora va más allá de las labores. Te atreves a soñar y a experimentar nuevas formas y mejores formas de hacer las cosas, hacen una verdadera innovación. Entonces, todos estos detalles son súper importantes, son valiosos y las compañías deberían de tener esos espacios y esos no solamente espacios físicos, sino espacios en tiempo para poder permitir que las personas nos traigan muchas ideas y poder co-crear. Perfecto, Jazz, muchas gracias. Listo. Bueno, entonces seguimos con el tema del propósito y solamente quiero decirles que el propósito une lo que los procesos separan. Si tenemos un propósito claro, nada, no van a haber silos que nos separen en la organización. Todas las áreas deben convivir con el mismo propósito, el para qué de la organización, el para qué hacemos las cosas. La comunicación transversal fortalece la coherencia y de organigramas pasamos a ecosistemas y todos aportamos al mismo propósito. Este tema de empoderar, yo ya lo hablé un poquito y les dije que les iba a contar una historia también de una compañía donde trabajé, fue de las primeras empresas donde yo trabajé, y es que había una reunión que se hacía al final del año, y esta reunión se nombraba el mejor ejecutivo del año, y ese ejecutivo del año era postulado por los jefes o por las personas del equipo o otras personas de otras áreas que veían que esa persona estaba haciendo cosas totalmente diferentes, valiosas y que valía la pena destacarlas y ser premiadas en esta gala. Era una noche divina, era una noche súper espectacular. Entonces, ¿qué pasaba? Que todas las personas, los ejecutivos y todas digamos, los equipos de todas las áreas, siempre queríamos estar allí. Yo soñaba con estar allí. Yo decía, no, yo me portaba divina, querida con toda la gente, hacía más de lo que tenía que hacer, a ver quién me postulaba, quién. Lo que pasa es que había gente tan valiosa, pero tan valiosa, que aportaba tanto que pues ellos se ganaban ese espacio. Nunca logré ser esa ejecutiva del año, siempre lo ambicioné. Entonces, ¿qué pasa? Así como yo lo deseaba, muchas personas también lo pueden desear. Entonces, ese reconocer forma un impacto en el ego, en el hacer, en el crecer, demasiado importante para las organizaciones, porque así van a fluir mucho más las cosas. Y les voy a dar un ejemplo de una compañía que conozco que tiene su propósito y tiene un propósito superior y es el grupo Nutresa.
Y lo traigo a colación porque es un grupo que todos conocemos, queremos los productos, estamos muchos casados con las marcas que tiene y el ejemplo que nos da es un ejemplo demasiado bello. Y ellos trabajan todo el tema de sostenibilidad, tanto económica, social, ambiental, generan valor a los colaboradores, a los clientes, a los proveedores, a los consumidores, a los accionistas. Eh, entregan valor en bienestar y en progreso a las comunidades, a las personas y promueven el desarrollo, la capacitación y la autogestión. Y tienen gente talentosa. Y yo les digo, muchas personas desean, y hoy muchos muchachos que salen de la universidad desean trabajar en un grupo como este. O sea, es una de las empresas ranqueadas, apetecidas para que las personas quieran trabajar allí. Es una compañía innovadora, comprometida, responsable, que impulsa un modelo de negocio sostenible. Entonces, les quería mostrar como este ejemplo y quiero que veamos algunas de las marcas porque sé que las conocemos. Y algo que se logra es, uno, la sostenibilidad y otro, el crecimiento y el liderazgo. Entonces, este grupo tiene liderazgo en el mercado de más del 50% en alimentos procesados en Colombia, el 71.3 en golosinas y chocolates, las más conocidas, las más queridas, el 53.6 en carnes frías y el 52.8 en café molido. Y muchas de estas marcas que vemos acá, pues son marcas súper tradicionales que llevan más de 100 años, 120 años en el mercado. Entonces, como el libro de empresas que perduran. ¿Por qué? Porque tienen un propósito, una coherencia. Y ahora ya, por último, vamos a ver el tema de las métricas para el logro de los objetivos, para lograr crecimiento y rentabilidad. Entonces, vamos a ver ya saliendo a la luz todas esas barreras y esas fortalezas auténticas de todo lo que hemos hecho, cómo lo vamos a ver reflejado ya en las cifras. Entonces, las métricas son súper importantes. Si quieres, pásalo, Astro. ¿Y por qué es importante las métricas para lograr los objetivos? Porque nos permiten monitorear y optimizar el desempeño de la fuerza de ventas, a utilizar la información que sea precisa, que sea útil, que realmente la podamos utilizar en el momento en que la necesitamos. Nos permite ver participaciones, rentabilidad, crecimiento, como nosotros la creemos dependiendo de lo que nosotros queramos ver. Nos permite hacer análisis comparativos, como lo queramos hacer, en el caso mío, por cliente, por canal, por región, y tomar decisiones muy ágiles, porque hoy en día todo tiene que ser de ya para allá. No nos podemos poner a pensar y a repensar, sino rápidamente cambiamos, seguimos para lograr esos objetivos. La importancia es que nos permite medir con precisión, identificar desviaciones y poder ajustar los procesos, nos permite monitorear efectivamente a los equipos de venta, los canales y las estrategias, nos permite analizar las tendencias del mercado, los comportamientos tanto del cliente, del consumidor y nos permite tomar decisiones basadas en esos análisis y nos permite optimizar la rentabilidad, controlando todo el tema de costos, de precios, de márgenes por producto, por cliente, por canal. Y hay dos herramientas que traigo acá como ejemplo. Una es el Balance Scorecard. ¿Qué hace ese Balance Scorecard? Nos traduce la estrategia en un conjunto de objetivos e indicadores clave de rendimiento para la organización. Entonces, son unos KPIs que van interrelacionados. Nos permite ver la parte financiera, nos permite analizar el cliente, nos permite ver todos los procesos internos y nos permite tener un aprendizaje y un crecimiento. ¿Cómo funciona ese Balance Scorecard? Inicia determinando los parámetros críticos. Entonces, ¿dónde estoy? ¿Cuál es mi criticidad en la organización? Lo identifico y
ya defino cuáles son los objetivos deseados. Estoy aquí y cuál es mi objetivo deseado, para dónde voy. Entonces, determino esos indicadores para poderlos gestionar, establezco metas concretas, que ya vimos cómo deberían ser las metas, influenciadas por resultados e indicadores, y diseño iniciativas y proyectos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? No lo logro con lo que estoy haciendo, tengo que hacer algunas actividades, tengo que innovar, tengo que unir mis equipos y mirar qué cosas voy a hacer para lograrlo. Y este es un ejemplo del tablero de indicadores. Entonces, este tablero se puede construir como se quiera, a nivel de región, a nivel de categoría, a nivel de vendedor, a nivel de producto, a nivel de línea. Puedo mirar rentabilidad, puedo mirar devoluciones buenas, devoluciones malas, o sea, puedo mirar absolutamente todos los indicadores. Entonces, este tablero es mi comando de control, y lo que yo quiero ver, lo que yo quiero accionar, lo puedo tener acá. Entonces, por ejemplo, uno de estos tableros era el que nosotros accionábamos y donde los vendedores les contaba que se veían. Entonces decían, ¿cómo así? Yo vendo tanto y pierdo tanto. No, no puede ser. Entonces, ¿dónde pierdo? Es que estoy vendiendo con el precio que no es, estoy vendiendo dando mucho descuento, estoy vendiendo haciendo cosas que no son. O sea, todo el análisis se puede ver, reflejar ahí. Entonces, es una ayuda impresionante este tablero de indicadores comerciales. Y el PIG, que es el PIG comercial específicamente, ¿qué es? Es un estado financiero parcial que es derivado del PIG general. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se centra única y exclusivamente en los ingresos y en los gastos relacionados con toda la actividad comercial. Entonces, me sirve para medir cómo me contribuyen las ventas, los canales, en qué estoy gastando, qué me está dando la rentabilidad, por dónde estoy perdiendo el dinero, ¿sí? Lo mismo que hemos visto, pero pues ya digamos que traído de un PIG comercial. ¿Qué se mide en un PIG comercial? Los ingresos, o sea, las ventas, la frecuencia de la venta, los costos comerciales, tanto directos como indirectos, los gastos logísticos, o sea, me permite ver todo el mapeo. La rentabilidad comercial, margen bruto, margen neto. Me permite también ver indicadores de desempeño por área, por canal, por vendedor, por línea, por producto, por cliente. O sea, me puede llevar hasta donde yo quiera. Y todo esto después colocarlo en ese tablero o accionar mi PIG, ya como yo quiera tenerlo en la organización. Y este PIG comercial me sirve para tomar decisiones estratégicas, si tengo que ajustar precios, si tengo que ajustar promociones, incentivos, identificar oportunidades de mejora, evaluar el desempeño del equipo comercial y optimizar los recursos comerciales con los que yo cuento. Bueno, unas reflexiones ya, terminando todo la masterclass y terminando con lo más importante, que son las métricas, es que lo que no se mide no se gestiona. Entonces, cuando yo mido, tengo claridad, tengo enfoque para la toma de decisiones basadas en datos reales. El Balance Scorecard, ¿para qué me sirve? Para conectar la estrategia con la acción, sacando unas métricas que están alineadas con los objetivos corporativos y con el propósito. El PIG, que me permite, me refleja la salud del negocio, me dice si estoy ganando, si estoy perdiendo, cuál es mi contribución y por dónde se me está entrando el agua. Y ese tablero de control pues me da una visibilidad instantánea y estratégica para el día a día, me da mucha claridad, me da mucho enfoque para yo poder tomar decisiones y para medir esa rentabilidad, no solo en volumen, sino para optimizar todos los ingresos, los márgenes, ya como nosotros queramos hacerlo al nivel de profundidad que queramos ir. Conclusiones y recomendaciones finales ya para nuestra masterclass. Entonces, recopilando todo, la estrategia con propósito, una estrategia clara con un propósito no solo guía a la organización, sino que la inspira,
inspira a cada uno de los miembros de la compañía a que sus acciones vayan alineados con los objetivos corporativos. Cuando el propósito es compartido, las decisiones estratégicas se convierten en los motores de impacto real, tanto interno como externo de la organización. El liderazgo transformador, y lo veíamos con Ana Cristina, no se mide solo por la autoridad, sino por la capacidad de influir, de motivar, de desarrollar talento. Ser líderes conscientes que fomentan un entorno donde existe la innovación, la responsabilidad, con confianza, y todo esto se traduce en resultados sostenibles. Y el trabajo en equipo interáreas, que como les digo, para mí es lo máximo, porque como decía también ese presidente de que les he hablado, nadie es más inteligente que un equipo de personas. Yo puedo ser muy inteligente, pero no más inteligente que 3, 4, o 2, o 10, o 20 personas que podamos estar dando ideas e información. Y los indicadores de gestión como herramienta de éxito. Medir lo que importa. Esto nos permite tomar decisiones bien informadas, decisiones estratégicas. Los indicadores no solamente evalúan los resultados, sino que guían las mejoras continuas y aseguran que la organización mantenga un camino correcto con unos objetivos estratégicos. Finalmente, la combinación del propósito, el liderazgo, la colaboración, las métricas claras, forman ese ecosistema organizacional robusto que es capaz de adaptarse a cambios, a superar desafíos y alcanzar resultados sostenibles. Cada acción tomada con una intención y medición genera un valor real para la organización y también para sus colaboradores. Si a la empresa le va bien, a los empleados también les va bien. Gracias por estar aquí, gracias por estar con nosotros, gracias por escucharnos, gracias por haberse quedado hasta el final de esta charla. Yo la disfruté muchísimo, espero que ustedes también. Jazz, muchísimas gracias. En este espacio, como tú lo resumías, entonces aprendimos mucho. Aprendimos sobre la importancia de tener un propósito. Aprendimos sobre estrategias comerciales para llevar nuestro negocio a un nivel superior. Yasmín también nos compartió herramientas de medición y análisis y sobre todo pudimos apreciar el valor de una mujer valiente que rompió su propio vidrio, el que la bloqueaba, el que le limitaba su potencial, y hoy esta mujer también nos enseñó a identificar, a mirar y a romper nuestros propios vidrios mentales. Millas, un abrazo enorme de agradecimiento. Ay, gracias a ti, gracias a todos los que estuvieron acompañándonos. Bueno, querido público, pasamos entonces a hacer la rifa de las dos mentorías y del libro Liderazgo Azul. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, Paola, quien hace parte de nuestro equipo de soporte, nos va a contar sobre la mecánica de la rifa. Entonces, adelante, Pau. Hola, buenas noches. Bueno, nos vamos a apoyar de ChatGPT para hacer el sorteo. Entonces, quizás hayan personas que se hayan salido. Si eso llega a pasar, pues volvemos a hacer el sorteo. Pero esta es la lista de personas que han asistido a la masterclass. Entonces, vamos a pedirle a ChatGPT. Ok, mi Pau. Entonces, ahora esta primera rifa va a ser, vamos a rifar la primera mentoría. ¿Listo? Listo, perfecto. Entonces, aquí un momentico. Listo. Entonces la persona ganadora es Shirley Castro. Eh, Shirley, felicitaciones. Pau, ¿le puedes activar por favor el micrófono a Shirley si está acá presente? ¿Está presente? Ay, no, creo que no está presente. Ah, Bueno, vamos a... Se la perdió. la perdió, qué pesar. No está presente, no. Bueno,
de las pocas que no están presentes desde que empezamos. Ujú. Sí, sí, Bueno, porque entonces, vimos que se mantuvieron, qué Se bueno. mantuvieron muchas que pues Sí, Segundo ganador es Fabián Romero. bravo, Fabián, bravo, espero que Fabián. estés. Fabián, Fabián, ¿estás ¿estás por ahí? ahí? Fabián, no, tampoco está. Ay, Dios. Bueno, vamos a volver. Coge el tercer ganador. Marce. ¿Marce está presente? Sí, Marce está presente. Voy a pedirte, ¡Qué Marce, bien! te voy a solicitar para que reactives el audio. O si quieres escribirnos, también está perfecto. No sé, ahí en el chat. Marce, felicitaciones. Te Muy has bien, Hola, ganado Marce. gracias. te has ganado una mentoría de 2 sesiones virtuales. ¿Cómo te sientes? Súper, súper bien. Muchísimas gracias. Bueno, Marce, nos encanta que estés feliz, que te haya gustado. Realmente es un súper regalo tener la oportunidad de conversar sobre tus desafíos y objetivos con una mentora experimentada y que tengas también la oportunidad de recibir orientación personalizada para impulsar tu crecimiento. Esperamos que aproveches al máximo estos 2 espacios. Claro Quédate que sí, por muchas gracias. hasta el final para que luego nos des tus datos y para contarte cómo vas a reclamar tu premio. Listo. Entonces, continuamos con la rifa de la segunda mentoría. Listo, entonces vamos con el Dios sabe cómo se escucha. ganador aleatoriamente. El cuarto ganador es Sirma. ¡Ah! Felicitaciones, Irma, qué emoción. Sí. Bravo. Irma, no sé si quieres abrir tu micrófono o escribirnos un mensaje si estás por ahí. Bueno, Irma, mientras te decides si nos hablas o nos escribes, entonces te confirmamos que te has ganado la mentoría de 2 sesiones virtuales. Estos 2 espacios de mentoría que te acabas de ganar serán muy valiosos para invertir en ti misma. Vas a tener un acompañamiento personalizado con entrega de información y de herramientas que aportarán en tu crecimiento y desarrollo integral. Buenas Cuéntanos noches. por el chat cómo te sientes Ya, o ya está nos ¿Ya me hablando cuentas a escucha? través Irma. del micrófono. Ya. ¿Sí me escucha? Sí. Ahora sí te escuchamos, Irma. Bueno, muy buenas noches a todas, a esa mesa de trabajo, a Yasmín, qué rico verla, qué rico escucharla. Me alegra muchísimo. Estuve, como se dice, todo el tiempo presente y me hago parte de toda esa historia que estaba contando, que estaba relatando. La verdad, mejor no lo pudo hacer. Felicitaciones. Gracias, Irmita. Siempre tan generosa conmigo. Gracias. ¿Sí me Y escucharon? felicitaciones. Sí, Ahora sí yo te tengo que le escuchamos paso el súper micrófono a bien. Yasmín. Irma, Listo. igualmente quédate hasta el final para que también nos des tus datos. ¿Listo? Y ya seguimos con nuestra tercera rifa de la noche, que es el libro Liderazgo Azul de Ana Cristina Zuluaga. Tarán, tatán, tatán. César Prada está presente. Bravo, César. César está, no está presente. No Ay, No está puede presente. no, 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 ser. no, semejante premio. A ver, sexto ganador. Sara Betancourt está ¿Sí presente. está Sara? ¿A aplaudirte? Sí, sí está Sí, presente. Eso, muy bien, ¡Eso! Sara. Muy bien. Sara, ¿nos estás escuchando ahí? sí, ahí las escucho. Perfecto, Sara. Entonces, felicitaciones.
Esperamos que disfrutes y aproveches al máximo la valiosa información que contiene este gran libro. Igualmente, quédate hasta el final también para que nos des tus datos y para contarte cómo reclamas tu premio. Claro que sí, muchas gracias. Ok. Listo, querido Felicitaciones. público. Entonces, terminamos las rifas y es el momento también de cerrar este espacio. Gracias, muchas gracias por acompañarnos, por creer y por confiar en Dream in Action. Feliz noche. Gracias.